este live, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a estar platicando con María Ornelas desde México, quien es pues la bien llamada abuela del agua, pionera del Jansu, eh, quien lleva más de 25 años en el camino del agua y de esta práctica y quien inspiró a crear el colectivo Agua, que también más adelante vamos a contar un poquito más al respecto. Y Juanda Ortiz, desde Colombia, pues quien inicia su camino acuático en la apnea y según como él nos cuenta, en su necesidad de querer profundizar más, llegó a este camino del Jansu. Ya tú nos contarás, Juanda, también un poquito más alrededor de eso. Y bueno, como ambas prácticas lo han llevado a lo que es la respiración consciente y a crear este taller o no sé cómo llamarlo, como de respirar, eh, pues sí, de respirar conscientemente fuera, dentro del agua. Así que, bueno, bienvenidos. Quienes van a estar también en Confluencia, aquí en Guatemala, yo desde Guatemala, en este encuentro acuático de artes acuáticas en el lago de Izabal, de 3 al 8 de junio. Vamos a estar compartiendo ahí diferentes prácticas alrededor del movimiento, del agua, de la respiración, en compañía también de la cosmovisión maya, que también vamos a tener un live el próximo lunes con Marta para que nos cuente un poco más de eso. Así que, bueno, si quieren podemos empezar tal vez contando un poco qué es lo que ha hecho en nuestras vidas estas prácticas acuáticas y bueno, qué nos ha dado a cada una de nosotras y nosotros el conectar con el agua desde estos espacios. Dejo ahí la palabra para quien quiera empezar. Buenas tardes, soy María. Pues yo tengo más de 25 años de que por primera vez en la vida me daban una sesión de Jansu y pudiera decir que efectivamente ese pequeño evento cambió la dirección de mi vida. En realidad en ese tiempo yo no sabía realmente quién era, ni qué quería, ni hacia dónde quería caminar mis pasos. Yo era una madre joven, estaba muy entusiasmada por aprender Tai Chi Chuan y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para mantener a mis hijos. Y de pronto en esta técnica encontré un camino que no era visible ante mis ojos en cualquier lugar y que me fue llevando a lo que ahora soy y a lo que ahora pues se ha construido alrededor de esta visión y de este sueño que digamos que el agua me empezó a proporcionar a través de trabajar con ella. Eh, Empecé a profundizar más y más en el agua, a experimentar más, sobre todo en mi propio cuerpo y empecé a darme cuenta cómo, pues sí, estructuralmente estaba cambiando inclusive mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de querer a las personas, mi manera de hablar. Todo eso lo estaba transformando el agua en la medida en que yo me acercaba más a ella y trabajaba en esto. Después, la gran alegría de ver que los demás empezaban a experimentar las mismas sensaciones que yo. Eso realmente me da todavía muchísimo, pues, orgullo, se pudiera decir, orgullo no de ego, sino como un placer interno, ¿no? De ver estas transformaciones en cada una de las personas que llegan y que pueden experimentar algo de esto, ver cómo cambia, efectivamente cambia caminos de vida y casi todos los que he visto de cerca es para bien, además. Entonces, pues esto es algo así
como rajatabla, ¿no? Te cambia, completamente te cambia, no inmediatamente, sino como el agua, ¿no? Te empieza a llevar, a llevar, a llevar, a, pues sí, a enamorarte, enamorarte, enamorarte. Y ya después no puedes soltar este amor tan grande que se le tiene. Así que, pues esa ha sido mi experiencia hasta ahora, después de veintitantos, más de 25 años que he estado practicando esto y que lo he estado compartiendo con otras personas. Mm. Wanda, ¿nos quieres contar ahí? Sí, voy a intentar resumirlo. Mari, buena noche para ti, Ale, hola. Em, Antes de yo llegar al agua, mm, estuve mucho tiempo fuera de ella por un problema médico en mis oídos, con un anhelo muy profundo de volver a ella. Fueron casi 14 años en los que yo tuve que estar por fuera del agua por problemas en mis oídos, no poder volver. Apareció una máscara que me permitió volver y a partir de ahí yo me prometí no volver a salir nunca. Desde Mm. que llegué al mundo de la natación subacuática y la apnea, porque yo soñaba con ser buzo desde muy pequeñito. Pero fui buscando un deporte, fui buscando una, una práctica placentera y terminé sanando en el mar, en la profundidad del mar, cuando empecé a hacer apnea de profundidad. Y empecé darme cuenta esa sensación del todo, de yo estar unido al todo, ¿no? Una sensación muy antigua, muy vieja, que ya estaba adentro, ¿no? Y ahí fue donde la pregunta, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Después de esto, ¿qué más hay? La apnea y la natación son deportes muy individuales. Ujú. Yo con mi cuerpo, yo con mi respiración, yo con la naturaleza. Y muy hermosamente, después de la pandemia, conocí el Jansu online en esa época que habían tantos webinars, le contaba un par de veces, y vi a la maestra María hablando de esto, de un renacimiento en agua, de acunar, de mecer en el agua. Yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces el agüita misma me fue diciendo, ven a mí, pero ya distinto, ya no vayas solo en tu individualidad, busca conectar con otros, busca conectar con otros. Ese caminito me llevó a México y ahí pude como constatar como en mi cuerpo como esa diferencia que hay entre el contacto, el vínculo con las personas y el ejercicio de lo deportivo individual, ¿cierto? Ambas tienen lo suyo, pero esto de volver a sentirse acunado, mecido, no solo por el agua, sino por otra persona, fue completamente sanador, completamente. Y entonces ahí se me despertó algo que yo no creí que tuviera en mi vida, y era esta vocación de servicio, ¿cierto? De decir, si esto me sanó a mí, si esto me ayudó, y no solo sanó, esto me abrió puertas, me dio una familia, todo, ¿no? Pues qué lindo poder ser el canal para que a otras personas también le pase. Y creo que eso es una muy buena definición de qué es el colectivo agua, ¿no? Es esa red que te acoge y te sana y te deja en el agua para disfrutar y entrar en ella como en comunión. Entonces, un poquitico desde ahí, de ese camino del individual a lo colectivo, fue como mi proceso. El agüita me muestra mucho eso, aún lo sigue haciendo. ¿Cierto? Eh, y después viene esto ya de querer investigar cómo juntar los dos mundos, cómo juntar la terapia acuática del Jansu con la técnica deportiva de la apnea y la natación subacuática. Y el punto en común donde eso todo se junta es la respiración. Entonces esa ha sido mi investigación, ya lo hablaremos durante esta charlita. Entonces muchos regalos, creo yo, muy agradecido de tantos regalos que la agüita ha traído. Y regalos en forma de personas, sobre todo, ¿no? La maestra María, el colectivo, bueno, tantas personitas, Aleja, todos los que estamos aquí tejidos en red. Porque algo sí trae la agüita y es eso, la conciencia de unidad. Sí, totalmente. Creo que me uno también un poco a ese sentir del antes y el después del agua, ¿verdad? Yo muchas veces lo he dicho como después de esa primera sesión salí diciendo yo quiero que todos los seres del mundo sientan esto que yo acabo de sentir. Precisamente por ese renacimiento que se da, ¿no? Tan profundo, sin importar la edad, sin importar el estado, sin importar género. O sea, es como
algo que me gusta a mí mucho que dice María es como esa cualidad del agua de dejar entrar a cualquier ser y siempre abrazarlo, ¿verdad? Creo creo que es algo que compartimos todas y todos los que estamos en este acuático. Y, y un poco desde ahí tal vez contar, no sé, ahí me gustaría que esto sea como la conversación, ¿verdad? Voy a ir sugiriendo los temas y ahí ustedes van tomando también y sugiriendo, pero un poco como contar lo que significa unirnos al agua, ¿verdad? Y cómo nuestros cuerpos y pensamientos cambian en esta unión. Mm. Pues es que yo, mi teoría, bueno, hay quien lo puede explicar científicamente hablando en base a energías, ¿no? Que uno va despegando energías. Pero mi teoría es que el agua nos hace ser más humildes, ¿no? Cuando estamos adentro del agua, todo ese ego que tenemos que a veces tener, a veces es necesario traerlo para vivir en esta tierra, para poder ir con un sistema económico, político, lo que sea, todo esto que tenemos que construirnos como un ego especial para poder sobrevivir en esta selva terráquea. Cuando entramos al agua, esa coraza, se nos se nos disuelve. Y más cuando te llevas a alguien a tus brazos, ¿no? Tienes a alguien aquí en tus brazos y lo empiezas a ver como un bebé indefenso, con su carita preciosa, porque el agua, aparte, ver a una cara abajo del agua es como verlo muy luminoso. Entonces empieza a haber un amor, más que nada, este, energético, ¿no? El agua como que empieza a hacerte que ames a la otra persona. No es un amor romántico, ¿no? Es un amor como de, de querer, de estar en sintonía con esa persona, de apreciar su vida, de apreciar su ser, su ser en esta tierra, ¿no? Y entonces empieza a haber otro tipo de vibración allá adentro de cuando estamos todos en el agua y es así como nos vamos haciendo como muy amigos, muy hermanos. De pronto ya nadie quiere separarse de los otros, queremos seguir juntos, queremos hacer proyectos juntos, queremos llevar esto a otras personas juntos. Y entonces es eso que heredamos de ella, ¿no? Como la unidad, efectivamente, y el amor incondicional y la transparencia, ¿no? Ahí una persona con sus ojitos cerrados, vulnerable a que tú lo lleves y lo traigas y lo sumerjas y vigiles su respiración y todo, pues es como si trajeras ahí un pequeño bebé completamente vulnerable también, porque él no tiene ninguna injerencia en lo que tú estás moviéndolo en el agua y estás llevándolo y haciéndole. Él nada más, la otra persona nada más se entrega con todas sus ganas de vivir esa experiencia y, él, y todo esto sucede solito, ¿no? Y yo digo también porque traemos el agua como aquí a la mitad del corazón, entonces hace como que nuestro corazón empiece a reburbujear, se empiece a conectar, ¿no? Y también al traer a alguien aquí en brazos, pues también te conectas como de corazón a corazón también a su altura y los dos empiezan a, a ir en una frecuencia parecida, ¿no? Cuando estamos ahí adentro. Entonces se me hace como una cámara de transformación, así, este, para transformarnos, ir a esa cámara de transformación y después como que empieza una vida más luminosa. Ah. Qué bonito, Sí, Mari. Sí, sí, total. mm, hay algo que yo siento en mi cuerpo, y es esta sensación de que si miro mi cuerpo entiendo el de otra persona. O sea, si yo voy profundo a mi propio cuerpo, puedo reconocer qué le pasa a la otra persona. Esa sensación del vínculo, ¿no? Del espejo. Y el agüita lo amplifica. Entonces, amplifica
esta sensación. La técnica que vamos a ver en confluencia, que es justo la respiración vincular, parte de esa premisa de que respirar sincronizadamente nos vincula, ¿cierto? La respiración vincular. Entonces, imagina eso ocurre en este líquido precioso, lleno de memoria planetaria, de naturaleza, en lugares increíbles, en lagos, en mares, en ríos, también en albercas, en piscinitas, en termales, lleno de minerales, lleno de naturaleza, con el electromagnetismo a tope, ¿no? La telepatía aparece, el recuerdo y la memoria aparece, el origen vuelve como a solito emerger entre los cuerpos que están ahí. Es bien bonito encontrar el vínculo a través de esto, incluso por fuera de la terapia, ¿no? Siento que muchas veces hemos querido recibir un llanto y de pronto no hay quien, ¿no? Pues uno se va para la cascada, uno se va para el río a danzar con uno mismo, simplemente a meditar en respiración y escuchar el agua. O yo, por ejemplo, lo hago bajo el agua, haciendo apneas. Y ya existe esa memoria, vuelvo a decir, tan antigua, que simplemente hacía falta que el agüita llegara a susurrar para liberarla, ¿cierto? A disolver el ego, justamente lo que dice Mari. Y esa es la puerta, ese es el principio nomás, porque después de lo que viene de ahí en adelante es cuántico. Ya, mi caso, por ejemplo, llegó mi hija, ¿no? Y llegó por este camino del agua, con todo el amor, bienvenidísima, ¿cierto? Entonces, es como si el agüita le dijera a uno, ven, yo quito lo que está sobrando, lo que has acumulado todos estos años desde el ego y la personalidad, déjame liberar para que tú mismo encuentres en la profundidad esa claridad. Ahí sí viene como una necesidad muy bonita, que es donde yo siento que aparece el colectivo, el grupo, el vínculo, y es como esa firmeza, esa decisión del corazón de quererse quedar. Es decir, yo ya estoy aquí, yo quiero seguir en el vínculo, porque sería fácil entrar y seguir mi vida, ¿no? Como volver, pero este magnetismo que se crea entre nosotras, entre nosotros, de darnos cuenta que el agua fue el camino para llegar a nosotros, a nosotras mismas, a encontrar la tribu, a encontrar la comunidad, que no es más que moléculas de agua juntando, como en esa lógica de lo micro y lo macro, ¿no? El agua tiene esta propiedad de la unión, ¿no? De que sus moléculas, independientes de la diferencia que tengan, van a unirse, van a encontrarla como molecularmente y unirse. Y eso es lo que hacemos nosotros, si nos vemos como moléculas, como personas, ¿no? Entonces ya ves una comunidad que es mundial, latinoamericana, desde Argentina hasta arriba hasta Estados Unidos, ahorita vamos a Guatemala, aquí en Colombia, y ya uno nombra, ¿dónde habrá más tribu acuática? Llego a un lugar y ¿dónde están los acuáticos? Acá, ¿cierto? Porque más allá de la mística espiritual, yo creo que todo eso empieza a encarnarse en la vida diaria, y es en la amistad, en la forma en la que uno honra sus propias aguas, ¿no? Su sexualidad, sus emociones, su relación de pareja, su relación vincular con su familia y la ampliada, ¿no? La familia ampliada. Eso termina transformándolo a uno. Entonces, la terapia sí lo es, pero yo creo que por ahí hay gente que dice que cuidado con lo que uno desea, ¿no? Que el universo escucha y te lo manda así con toda. Pues en el agua pasa como el triple. Es más, y llega muy contundente. Y cuando el corazoncito está certero, siento que llega con más fuerza. Esa es la parte como así bonita del, ¿cierto? Ahora bien, con el tema de la terapia, hay mucho gozo en la relación con el cuerpo, que creo que es otra gran propiedad de la terapia acuática, poniéndole el nombre que queramos, es volver a conectar con este cuerpo, ¿cierto? Mi cuerpo que vuelva a ser espejo de los otros cuerpos. Eso para mí también fue así como epifánico, fue como revisar mi cuerpo hacia adentro. Yo venía, lo que les contaba ahorita, como en esa lógica del deporte, ¿no? Entonces en la apnea, por ejemplo, aprendemos a ser hidrodinámicos, somos una flecha, buscamos el mínimo, la mínima fricción con el agua para avanzar mucho, para bajar mucho. Y mi cuerpo venía con una memoria muy lineal, muy estructurada, ¿cierto? Cuando yo llego al Jansu fue como, no fue una cachetada, pero sí fue como si un pulpo me cogiera y me dijera, vamos a desestructurar esa línea, vamos a quitar esa estructura.
Vamos a regresar a lo que había antes, ¿cierto? El movimiento libre, la distensión, la expansión. Incluso también la contracción para volver al origen, como en la posición fetal, que es tan simbólica en el Jansu o en la Guajara. Ya la posición fetal es ir al origen, ¿no? Entonces, ese baile de contraer y expandir, eso me ayudó mucho a que mi cuerpo retornara de una manera muy rápida a, ¿cómo llamarlo? Como a su estado neutro armónico. No sé si se entiende si lo digo así. ¿Cierto? Ujú. Como lo que ya era, porque para eso no hay Sí, que entrenar, ¿cierto? Es como permitir que sea. Esas dos cositas me gustaría compartir. Bien bonito. sí, a mí me lleva eso a pensar que, por ejemplo, yo también vengo de la natación y ha sido como mi terapia durante muchos años. Y claro, eso de entrar al agua ya de por sí es medicina, ¿verdad? Y me doy cuenta que cuando llego primero a la Guajara antes que al Llanzo, pero pues al final estamos hablando de lo mismo. eh, Pasé en Guatemala más o menos 2 años en donde no había una comunidad acuática. Entonces, bueno, desde que empecé mi camino aquí, cada vez que podía me iba a México, ¿no? Como, ay, ahí está la tribu, ahí está el colectivo, ahí está. Y es como, se ha convertido como en esa segunda casa donde siempre puedo llegar, en donde está precisamente el colectivo, la familia. Y del año pasado que hicimos Confluencia, que justo era como esta necesidad de tener una tribu más cerca, ¿no? De llevarle este espacio, abrir este espacio a más seres, como para mí no era como no es posible que en Guatemala no sepan que esto existe. Y bueno, a partir de ese encuentro se quedó como un pequeño grupo que desde entonces pues nos hemos mantenido casi que semanalmente juntarnos a experimentar en el agua con la danza y me doy cuenta de cómo eso me ha ayudado muchísimo a mí como en mi práctica, en mi servicio al agua, en mantener pues esta unidad de la que hablábamos, ¿no? Qué importante este camino desde el colectivo, ya no es un camino individual, o sea, no, es cierto que podemos ir siempre al agua y que siempre vamos a encontrar su medicina, pero no es lo mismo cuando tienes a otros seres o incluso a otro ser, ¿no? Al que le estás ofreciendo el Jansu o quien te está ofreciendo, ¿no? Y tú te dejas ir o la persona se deja ir. Siento que hay algo ahí muy profundo y muy fuerte que no lo encuentras si estás solito o solita. Entonces, eso, creo que esto me lleva un poco a querer que contemos un poco cómo nace también el colectivo Agua y por qué esta necesidad de este colectivo, ¿no? Ahí, quien quiera contarnos un poquito de ese caminar. Pues en realidad nace por eso mismo, ¿no? Por vinculándonos, sabemos que no queremos caminar solos en la vida y que experimentar las cosas en equipo y, pues siempre con otras personas que resuenen contigo, es más bonito realmente, ¿no? O sea, cuando tú estás viendo un atardecer, tú te sublimas a ese atardecer, pero si hay alguien contigo que lo está viendo contigo y que los dos están sublimando, la experiencia se eleva como en un 1000%, ¿no? Cuando compartes. Entonces, yo también cuando conocí el Jiangsu, pues yo lo que quería era que me siguieran dando y que me siguieran dando y que me siguieran dando, porque para que me dieran, pues necesitaba ver gente que lo hiciera, ¿no? Entonces, casi yo era la única que lo hacía y dije, no, pues tengo que empezar a enseñar a otras personas porque yo quiero que me den. Ahora sí que empecé por egoísta. Pero, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que todo el mundo que daba también quería recibir, entonces ya empezamos así las prácticas, lo que ahora se llaman las prácticas, antes se llamaba el encuentro del Jansu Team, ¿no? El encuentro del equipo de Jansu,
y ahí nos juntábamos todos los que queríamos darnos entre nosotros y solamente jugábamos a darnos, ¿no? Y otros a recibir, obviamente. Y eso es lo que lleva a que, y además las circunstancias, ¿no? Sí había un grupo que se llamaba el Jansu Team, como lo mencioné, pero pues era un grupo un poco sin ningún compromiso de vida entre nosotros, nos juntábamos muchas veces a las prácticas o en algunas zonas de la República, pero después de la pandemia, bueno, más bien durante la pandemia, sucedió que varios de nosotros que quedamos juntos por situaciones geográficas y porque ya no podíamos ir a nadie que podía salir de aquí, empezamos a pensar en esto. ¿Por qué no hacemos un grupo, pero que de veras se manifieste, que de veras pues, trabajemos en este grupo y así vamos creciendo esta idea de la escuela y de ofrecer otras cosas que van de la mano con este trabajo, ¿no? Como la respiración, como otros masajes, otras técnicas, los sueños, tantas cosas que están juntándose ahora a esta técnica que hacen que todo se enriquezca muchísimo y haga resonancia más en las personas. Y ahí fue cuando empezó esa idea de hacer el colectivo. Una de estas mujeres que estaban en el grupo dijo, yo hago la página, la otra dijo, yo redacto todo, yo tomo las fotos, y lo lanzamos. Y lo lanzamos y así se creó ese ser en realidad, ese ente colectivo agua ya salió a la luz y muchos empezaron a resonar con esto. ¿No? Ah, yo quiero ser parte de ese colectivo, yo quiero ser parte de ese colectivo, yo quiero aprender Jansu, pero también quiero ser parte del colectivo. O hay gente que dice, bueno, yo no quiero aprender Jansu, pero quiero ser parte del colectivo. Pero la verdad es que es mejor que aprendan primero y que se inicien, porque van a sentir esa esencia, porque estamos juntos. ¿No? Claro. Estamos juntos porque el agua nos llamó, en realidad. Si han oído hablar de que ahora el agua habla, efectivamente habla, hace muchos años y hace muchas, desde los indígenas todos saben cómo interpretar el agua, pero ahora científicamente ya lo están comprobando, o lo comprobaron muchos científicos, que el agua nos manda mensajes. Y este mensaje que ahora está mandando el agua es, a ver, humanidad, despierten ante la sensibilización de nuestro líquido vital. Es la vida. El agua es nuestra vida, así como es, simple y llanamente. Si no tenemos una conciencia más elevada hacia nuestra vida, pues todo esto va a sucumbir, porque así como es afuera, es abajo, hacia los lados. Entonces, si hacemos crecer nuestra conciencia con el agua, pues ella va a estar más feliz todavía. Y va ella lo que quiere es que todos se enteren que ella es la madre de todos los humanos o de todos los seres del planeta y que es feliz estando con nosotros y es feliz que trabajemos con ella y es feliz cuando la honramos y hacemos ceremonias y es feliz cuando nos encanta que llueva y es feliz cuando nos tomamos un vaso de agua y le decimos gracias. Entonces, es toda una cultura nueva que incorpora el agua como un ser, como lo que es un ser, hasta más elevado que ninguno de nosotros, ¿no? Que tiene unos poderes increíbles. Y bueno, ya es mi monotema, y pudiera yo como, como 3 horas sobre esto, pero pues esa ha sido mi experiencia y ese ha sido mi aprendizaje. Y así fue como empezamos esto del colectivo, que ahora pues es una entidad que ha crecido muchísimo, que cada vez más gente se une a él, que ya nos internacionalizamos y eso pues no tiene tanto tiempo, ¿no? Y pues Sujanda, la verdad, ha sido uno de los pilares de este crecimiento del colectivo, porque hay gente
que está participando, pero hay gente que está participando y trabajando para esto, ¿no? Eso es lo bonito. Mm. Sin, Sí, se están, sin sueldo. Sí. Con se están creando puro estos amor, puro, puro amor al arte del agua. por amor a la agüita. Se están creando estos puentes desde México hasta pasando por Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina. Es increíble cómo esta red se está expandiendo tan bonito, ¿no? Europa. Europa, Ajá. sí. Sí, El otro día vino un chico bueno, ha venido de Israel y el otro que es de Uganda, no me acuerdo de otro país por allá, del Asia. O sea, ya llegó, creo que nos falta África nomás. Ah, sí, sí. ¿ah? Ya llegamos a Tailandia también. Ya tenemos en Tailandia ahí unas semillitas. Ujú. Sí, pues qué lindo. Yo creo que al final eso es, ¿no? El agua une corazones, tiene una fuerza maravillosa de encontrarnos en ella, alrededor de ella, en un abrazo colectivo que va permeando de una manera tan suave y tan amorosa. eh, Como en algún momento hablábamos, ¿no? Yo siento que el fuego siempre ha sido como el elemento más presente, ¿no? En todas las culturas milenarias. Obviamente el fuego, el agua también, pero como que en este momento de la humanidad o de la vida o del mundo está como haciendo un llamado a que seamos más conscientes como energía femenina que es, ¿no? Como que el fuego ha sido este elemento masculino y ahora es el agua, con su energía femenina que nos viene a decir, bueno, ¿qué tal si hacemos este atlachinoli, ¿verdad? Entre el fuego y el agua y suavizamos nuestros corazones y nuestras relaciones y creamos comunidad ya no solo con el fuego, pero también con conciencia de lo que es el agua. A mí me parece bellísimo, la verdad. Sí. Bueno, y no sé si Juanda quieres agregar algo y si no, No, como... yo estoy muy agradecido de haberles encontrado. O sea, yo cuando llegué al colectivo, eh, creo que hemos dicho esto varias veces tú y yo, Ale, porque también te lo he escuchado. Yo dije, yo tengo que llevar esto a Colombia. O sea, esto tiene que conocerse allá en mi tierra. Este fin de semana justo empezamos la primera formación de Jansu en Medellín, aquí en mi ciudad. Es un sueño, ¿no? Manifestado así, un rezo bien bonito. Entonces es el agradecimiento de haberle como puesto esa espiral que ya no para. Es como que, así yo veo el colectivo, ¿cierto? Un ente así en red, pero en espiral ascendente. Entonces, estar agradecido de poder estar ahí. Yo nunca, de hecho, llegué y nunca, mi sueño fue quedarme o trabajar en el colectivo. Eso se dio voluntariamente por cositas que yo sabía hacer, por las conexiones que hice, pero sí sentí un llamado muy fuerte como a darle continuidad a lo que yo ya había sentido. Esta idea de que tú aprendes es para enseñar, ¿no? Como esto por qué me llegó, porque ahora, ¿no? Porque estuve 14 años fuera del agua y justo ahora llego y pasan tantas cosas. Está como muy clara como el mensaje del agua, justamente lo que dice Mari. Y ahí no queda de otra que rendirse, ahí no hay de otra. Ríndete, ya, deja. Y a mí me cambió la vida, cambié de trabajo, soy papá, no me dedico únicamente a esto. Confiar creo que ha sido también uno de los caminos como más, más lindos, de poder confiar en eso, ya ni siquiera es en el misterio, en el gran espíritu, es confiar que eso está en nosotros, ¿cierto? Ya lo estamos encarnando. Nosotros somos esa semilla que otros quisieron que fuéramos, y así va a pasar con la generación que viene, y así el espiral va a seguir. Y el agua nos está sosteniendo, entonces por eso agradecido, muy, muy agradecido. Lo lindo también es que el colectivo, como es un cuerpo vivo, va cambiando y vamos haciendo experiencias, explorando eventos. Siento que
así como exponenciado toda la capacidad de aprendizaje y sobre todo humano, ¿no? En lo humano el colectivo me ha puesto personas que me han, así como baldaditos de agua fría y caliente también, como que han tocado muy profundo el corazón, pero también me han despertado mucha admiración, yo quiero aprender de Iván, yo quiero hablar como la maestra María, yo quisiera poder tener esta técnica tal, entonces es como un organismo vivo que va aprendiendo juntos, eso también lo agradezco mucho. Y por eso mismo es que uno quiere volver y quiere estar ahí, porque sabe que un encuentro en las aguas del colectivo Agua y de la tribu acuática es transformador, ¿cierto? Sí. Uno ya lo sabe, no sabe cómo va a pasar, pero uno ya sabe que va a ir, incluso ya sabiendo que esto pasa, uno sabe que voy a regresar de Guatemala así, y con el corazón hinchado también. Entonces, qué lindo como poder ser parte de eso. Y gracias a Mari y a las personas que estuvieron ahí sonando el caracol, encontrándose, porque eso es magnético, ¿no? Eso se va, escucha el llamado, no sabe que ahí tiene que ir. Y te lo juro que hay gente que puede estar viendo este live o puede estar por ahí en su casa preguntándose, pero el agua, ¿qué más hay? Estoy seguro que van a escuchar el llamado, justo el llamado de las aguas, ¿no? Confluencia. Entonces, eso, más que todo agradecimiento. Sí, eso, ¿no? Tal vez como la gente que no ha estado en ninguno de estos encuentros o que no conoce estas prácticas, también como cómo le inyectamos este deseo, ¿no? De que lleguen. Y creo que es así, ¿no? Como no les podemos prometer, digamos, algo específico, pero sí les podemos prometer que les va a cambiar la vida. Solo Eso sí, eso, nada más. definitivamente. Nada Solo más que eso. y eso, tal vez como abrir esa invitación a que si sienten el llamado, la curiosidad, eh, que si quieren profundizar, este es un buen espacio para hacerlo. Vamos a estar sostenidos por un lugar maravilloso, mágico, en el lado de Izabal. Vamos a estar acompañados por guías pues, muy amorosos y muy amorosas. Eh, bueno, María, Juanda, está la Ale, Garavito, está Marta, Tuyú, que está Julieta de Argentina, Brian. O sea, somos todo un equipo de guías que vamos a estar ahí sosteniendo ese espacio, la Meches con su comida, en fin, como que se sientan, si sienten curiosidad, por favor, no duden. Y luego, antes también como de continuar con esto, me gustaría, Juanda, tal vez, si nos quieres contar un poquito más sobre esa respiración vincular que, que nos propones. Ah, es un tema larguito y muy hermoso. Sí, no está muteado. Mira que el agua, el agua trae una invitación muy linda y es a entrar en ella activando sí o sí la respiración consciente. O sea, no hay práctica acuática que se desarrolle que no necesite aprender a respirar conscientemente. No existe. Incluso hasta los surfistas que les toca caerse o los que lo hacen en superficie también tienen que aprenderlo. Eso nos va a llevar a un origen muy bonito, a dos orígenes. El primero es el origen de la humanidad, ¿no? De saber que venimos del agua. Pero el segundo tiene que ver con el estado fetal, lo que yo llamo, me gusta llamarlo también el estado oceánico, cuando yo era una celulita en medio de agua, yo era como un grano de océano ahí, mamá. Y eso genera en nosotros algo muy lindo que se llama el reflejo de inmersión mamífero. O sea, cualquier mamífero, desde sus células primigenias, sabe estar en el agua y sabe modificar su respiración para estar en ella, ¿cierto? Tenemos un reflejo que nos ayuda, que cada vez que vamos al agua, la sangre automáticamente se reduce en las extremidades y viaja al corazón, viaja al cerebro, viaja a los pulmones para protegerlo. Es un estado como de defensa lindo del cuerpo que activa como un protocolo de, oye, estás en el agua, bueno, aquí hay que reducir un poquito el gasto de oxígeno, el ritmo cardíaco se reduce. Entonces empiezo por ahí entendiendo que ya nuestra biología, o
solita, sin entrar en el estado del entrenamiento consciente, solito nuestro cuerpo ya tiene dos memorias que le van a decir, puedes estar tranquilo en el agua, ¿cierto? ¿Y cómo aprendimos a potenciar eso? A través de la respiración. Y parecería sencillo, ¿no? Uno le dice, pero respirar en el agua, ¿eso cómo se hace? Y yo lo digo, vamos a aprender a respirar en el agua. Pasa que respirar no es solamente la inhalación. La respiración tiene 4 tiempos. Y esos tiempos, esas frecuencias, esos ritmos, los tiene cualquier persona en el mundo, ¿cierto? Y la emoción cambia la respiración. Y el piso térmico cambia la respiración. Y el estar con frío o calor cambia la respiración. Estar en un estado de sueño, vigilia, te lleva a un estado de onda cerebral diferente al estado, en un estado de alerta, por ejemplo. La respiración está cruzando absolutamente todo, pero sobre todo nos está mostrando lo humano que somos constantemente. Entonces, esta idea de que la respiración me hermana, me vincula a la persona que está al lado, fue una invitación para yo aprender a escuchar, y de hecho es una enseñanza del Jansu, ¿cierto? En la apnea lo hacemos diferente, pero en el Jansu tú tienes que aprender a sincronizar tu respiración con la persona que estás flotando, y logras unos niveles de concentración y de cercanía con ese cuerpo. Yo he tenido experiencias muy lindas, casi telepáticas, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Ese cuerpo a uno le está diciendo que necesita sin palabras, y uno sabe qué movimiento sigue sin pensarlo. Mucho tiene que ver con eso, con poder abrir el canal energético de la respiración para entrar en sintonía. Entonces esa es la premisa, ¿no? De cómo aprender a sincronizar el ritmo, porque eso es como una de las bases de la respiración consciente, el ritmo y la repetición. Y eso justamente es lo que nos enseñan en muchos tipos de meditación. Practica 10 minutos esta secuencia, perdón, esta secuencia. Pero imagina que eso lo hagamos todos juntos, al mismo movimiento, creando mandalas, creando formas de movimiento en el agua al unísono. En la danza en agua, por ejemplo, existe esa frecuencia, pero cada uno va llevando como su propia frecuencia. Se crea una en colectivo, pero ¿qué pasa si somos capaces de juntos, como grupo, crear una sola frecuencia a través de secuencias de respiración? Los resultados son increíbles, son muy lindos, porque uno aprende a escuchar con las manos, uno aprende a escuchar también con la vista, uno aprende a leer el diafragma de la otra persona. Entonces son espacios, la respiración vincular, son exploraciones colectivas para encontrar frecuencias de respiración juntas en agua. Son muy, ¿cómo llamarlas? Eh, voladitas, pero también son muy emocionales, ¿cierto? O sea, son experiencias que a uno lo van a conectar a un todo. Y lo lindo es que ese todo se crea en conjunto. Entonces, había momentos en los que uno, y lo he preguntado después de las experiencias, hay personas que empiezan a sentir emociones que no son de ellas. Y el grupo entero las sintió, lo percibió, ¿cierto? Personas que estaban respirando de una manera, después de la respiración vincular, empiezan a aprender a respirar como la persona que estaba al lado. Y es un principio de empatía, ¿no? También. Si pudiéramos escuchar cómo respira el otro, escuchar, ¿no? Poder estar atento a la persona que está al lado. No necesitaríamos tanta terapia, creería yo, ¿cierto? Porque ahí ya está. La misma terapia es yo ponerme a la disposición de la otra persona. Entonces, bueno, un poquito por ahí, no sé si queda claro, pero entonces vamos a hacer exploraciones colectivas de respiración, porque miren que la respiración casi siempre es individual. Claro. Es respiración consciente, yo me centro en mí mismo, en hacer este pranayama, en hacer esto, que está perfecto, está genial, está increíble, pero ahorita lo vamos a intentar hacer colectivamente, en la misma lógica de la que veníamos hablando, ¿cierto? Cómo el colectivo me guía, cómo me dejo armonizar con el colectivo humano, ¿cierto? Todo. Y pues ahí vamos, es una exploración. Y fue gracias a esto, a mezclar esto de la apnea con el Jansu. Pues, esto donde se junta, esto. De hecho, en ambas prácticas se da. Entonces, bueno, muy bello y muy, muy agradecido de poderlo compartir. Bonito. Sí, qué lindo. Eso va a estar lindo el ejercicio. Aquí dicen Juan es un volador de papantla acuático. Ah, sí, bueno. Y sí, Pues qué lindo, yo creo que, pues sí, va a estar hermoso. Eh, no sé si quieren agregar algo más, pero yo creo que ya el tiempo se está acabando.
Eh, Pues recomendarles que es un lugar de veras súper mágico. El año pasado que estuvimos allí, estuvimos en un espacio, esa laguna es preciosísima, el clima, todo nos bendijo todo, la verdad. Y espero que este año otra vez tengamos esas bendiciones. Seguro que así será, Mari. Ya los caminos están abiertos, el agüita nos está esperando. Muchas gracias. Ya vi que hicieron un gran rezo. Sí, Gracias, sí. bellísimo. Ale, a todo el equipo. Sí, y estamos muy felices, muy emocionadas aquí de que esto suceda. Eh, pues sí, se viene gente de afuera, está llegando gente de todos lados, así que es una bendición también para nosotras ser anfitrionas de tan hermoso encuentro, eh, ya contando los días. Y bueno, recuerdo que son las fechas son del 3 al 8 de junio. Estamos pues ya en los últimos detalles, así que todavía tenemos un mes para que se inscriban. Y bueno, cualquier información me pueden escribir a mí directamente o en la página del llamado de las aguas. Y bueno, aquí dice la Meche es emocionadísima. Y gracias a quienes estuvieron aquí escuchándonos. No sé si tienen preguntas, esa es otra, o tienen comentarios antes de cerrar. Pueden ponerlas aquí, tal vez antes de que terminemos de hacer el cierre. Eh, y bueno, eso, Mari, Juanda, qué alegría Qué también. bonito. Pues muy agradecida de volver a las tierras de Guatemala, aunque les digo que yo siento que no estoy fuera de mi país cuando estoy ahí. En mi país, con mi familia. Muy bonito, muy bonito. Es una, pues son gente muy amorosa también, ustedes, los de Guatemala, ah, los mexicanos, y como los colombianos. Creo que todos los que hemos nacido en la América Latina tenemos una, algo, ¿no? Que nos hace sentir en casa, no estamos fuera de ella. Mm. Sí, se siente la familia, ¿no? Yo también lo siento cuando voy para Colombia, ojalá pronto para poder ir a sentir también esas tierras y esas aguas. Dice, hay una pregunta, Juanda, dice, ¿cómo podemos ir preparando la respiración? Mm, qué buena pregunta. Antes de responder, yo quería agradecerles también. Gracias, Ale, por sostener ese recito allá en Guatemala y crear ese otro nodo para que la tribu siga viajando y encontrándose. Y es muy inspirador también ver eso, ¿cierto? Yo creo que entre todos nos estamos dando como ese empujoncito, como, no, sí se puede, vamos, otro encuentro, qué rico, vamos a danzar, qué chévere. Eso. Em, la respiración consciente a veces se vuelve un tema aparentemente muy tabú dentro de la mística espiritual y es tan simple y tan sencilla como aprender a escuchar el cuerpo. Entonces, y en mi experimentación, mi exploración me ha dado a entender que durante todo el día, ¿cierto? Esta idea del ciclo circadiano, día-noche, y en el día que experimento tantas emociones, sí, claro, no es una respiración inconsciente, pero está cambiando de frecuencias todo el tiempo. Una primera invitación que yo hago es simplemente cada vez que lo recuerden, observen qué está pasando y cómo estoy respirando, ¿cierto? Acabo de tener un encuentro emocional, ¿cómo estoy respirando? Acabo de tener una comida que no me cayó bien, ¿cómo estoy respirando? Estoy entrado en la noche, estoy a punto de dormir, pero no me puedo dormir. Tengo muchos pensamientos, ¿cómo estoy respirando? Es hacer conciencia lo inconsciente, ¿cierto? Ese es un primer muy buen entrenamiento, porque ahí ya está, el mismo cuerpo es el gran maestro, ¿cierto? De que te va diciendo qué pasa y cómo atraviesas todo lo que atraviesas a través de la respiración. Ya después es que eso lo potenciamos, entonces está muy bueno el autoconocimiento, ¿cierto? Escuchar mi propia respiración, porque desde ahí es que me voy a juntar con los demás, eso diría yo. Bueno, bueno, pues con esa nos vamos. Así Sí, que conciencia en la respiración, dirían.
Sí, gracias, Ale. Gracias, Juanda, gracias, Mari, por su tiempo y bueno, nos vemos prontito, contando. A besitos. Se les quiere. Un abrazote. Un abrazo. Gracias.